Hola y bienvenido a Comunicación Efectiva. En este primer episodio vamos a hablar sobre los elementos esenciales de la comunicación, qué es lo que realmente ocurre cuando nos comunicamos, cuáles son los ingredientes que forman parte de cada interacción, ya sea con un amigo, un colega o incluso en un correo electrónico. Hoy desglosaremos los 7 elementos clave de la comunicación para entender cómo funcionan y podemos mejorar nuestras habilidades para transmitir y recibir mensajes con éxito. 1. El emisor. El emisor es la persona que origina la comunicación en quien tiene una idea o un mensaje que deseas compartir. La claridad con la que el emisor formula su mensaje es fundamental. Si el emisor no tiene claro lo que quiere decir o cómo transmitirlo, el proceso de comunicación ya empieza con dificultades. Ejemplo, piensa en una reunión de trabajo. Si el líder del equipo, el emisor, no define claramente las tareas, los miembros del equipo no sabrán qué se espera de ellos. 2. Receptor. El receptor es quien recibe e interpreta el mensaje. La responsabilidad de entender el mensaje recae tanto en el emisor como en el receptor. El receptor debe estar atento y hacer un esfuerzo por descifrar la intención del emisor. Aquí es donde la escucha activa juega un papel crucial. Ejemplo, un estudiante que escucha atentamente a su profesor y hace preguntas, cuando algo no le queda claro, está actuando como un receptor eficiente. 3. Mensaje. El mensaje es la información que el emisor quiere transmitir, puede ser verbal, escrito o no verbal. Esto de tono de voz, expresiones faciales. La estructura y claridad del mensaje son vitales para evitar malentendidos. Ejemplo, si escribes un correo confuso o demasiado vago, es probable que la otra persona no entienda lo que necesitas o esperas de ella. 4. Canal. El canal es el medio por el cual se transmite el mensaje. Puede ser cara a cara, por teléfono, correo electrónico, redes sociales, etc. La elección del canal puede influir en cómo se percibe el mensaje. Ejemplo, un mensaje serio puede no ser tan activo a través de WhatsApp como lo sería en una llamada telefónica. 5. Código. El código es el conjunto de símbolos y reglas que el emisor utiliza para construir el mensaje. Esto puede incluir el idioma, el tono, el estilo e incluso el lenguaje corporal. Si el emisor y el receptor no comparten el mismo código, la comunicación puede fallar. Ejemplo, hablar en términos técnicos o con jerga específica a una audiencia que no los conoce podría crear una confusión. 6. Retroalimentación. La retroalimentación es la respuesta del receptor que permite al emisor saber si el mensaje ha sido recibido y entendido correctamente. Esta puede ser verbal o no verbal. Sin retroalimentación, el emisor no puede ajustar su mensaje ni saber si ha sido efectivo. Ejemplo, cuando alguien asiente o responde, entiendo, te está dando retroalimentación de que tu mensaje fue claro. 7. Ruido. El ruido es cualquier interferencia que distorsiona el mensaje. Este ruido puede ser físico, como el sonido de un tráfico intenso, psicológico, estrés o emociones que afectan la concentración, o semántico, uso de palabras que el receptor no entiende. Ejemplo, intentar tener una conversación profunda en un ambiente ruidoso puede resultar en una comunicación ineficaz. Y de ahí lo tienes. Estos son los 7 elementos clave que entran en juego en cualquier proceso de comunicación. Recordar estos elementos puede ayudarnos a ser más conscientes de cómo nos comunicamos y que podemos mejorar. En el próximo episodio hablaremos sobre las barreras que obstaculizan la comunicación y cómo superarlas. Hola de nuevo, en este segundo episodio de Comunicación Efectiva nos centraremos en algo que todos hemos experimentado, las barreras de la comunicación. Incluso cuando los elementos de la comunicación están presentes, hay obstáculos que pueden interferir. Identificarlas es clave para evitarlas o superarlas. Vamos a explorar las barreras más comunes y cómo podemos minimizarlas. 1. La barrera física. Estas son las barreras tangibles que impiden una comunicación fluida. Pueden incluir la distancia física entre el emisor y el receptor, el ruido ambiental o problemas tecnológicos. Ejemplo, estar en una videollamada con mala conexión puede causar que partes del mensaje se pierdan o se malinterpreten. 2. Barrera psicológica. Se relacionan con el estado emocional o mental tanto del emisor como del receptor. El estrés, los perjuicios e incluso la falta de interés pueden bloquear la comprensión del mensaje. Ejemplo, si tienes un conflicto con alguien y estás molesto, es probable que malinterpretes o ignores parte de lo que te está diciendo. 3. Barrera semántica. Ocurre cuando el emisor y el receptor no comparten el mismo entendimiento del lenguaje o los términos usados.
El uso de el tecnicismo o jergas que la otra persona no conoce puede crear confusión. Ejemplo, un médico que utiliza terminología muy técnica al explicarle un diagnóstico a un paciente sin conocimiento en medicina. 4. Barreras culturales. Las diferencias culturales pueden influir en cómo se veía y reciben los mensajes. Esto incluye desde el idioma hasta los gestos y costumbres. Lo que es aceptable en una cultura puede no serlo en otra. Ejemplo, en algunas culturas el contacto visual prolongado se percibe como una señal de sinceridad, mientras que en otras puede interpretarse como una falta de respeto. 5. Barreras perceptuales. Estas barreras surgen de las percepciones previas del receptor sobre el emisor o el mensaje. Si alguien ya tiene una idea pre- preconcebida o estereotipo, es posible que interprete erróneamente el mensaje. Ejemplo, si alguien cree que otra persona siempre es negativa, puede interpretar cualquier comentario como una crítica, incluso si no lo es. 6. Barreras tecnológicas. En la era digital, la tecnología es una herramienta poderosa, pero también puede convertirse en una barrera. Problemas como mal funcionamiento del software, spam o saturación del mensaje pueden bloquear la comunicación efectiva. Ejemplo, recibir demasiados correos o mensajes en redes sociales puede hacer que pasemos por alto información importante. Superar las barreras de la comunicación no es posible, pero requiere esfuerzo consciente. Hoy hemos visto las más comunes, desde la física hasta las psicólogas, y algunas formas de sortearlas. Recuerde que identificar estas barreras es el primer paso para ser un mejor comunicador. Nos vemos en el próximo episodio de Comunicación Efectiva, donde profundizaremos en cómo mejorar tu comunicación personal y profesional. Hasta la próxima. Hola de nuevo, en este segundo episodio de Comunicación Efectiva nos centraremos en algo que todos hemos experimentado, las barreras de la comunicación. Incluso cuando los elementos de la comunicación están presentes, hay obstáculos que pueden interferir. Identificarlas es clave para evitarlas o superarlas. Vamos a explorar las barreras más comunes y cómo podemos minimizarlas. 1. La barrera física. Estas son las barreras tangibles que impiden una comunicación fluida. Pueden incluir la distancia física entre el emisor y el receptor, el ruido ambiental o problemas tecnológicos. Ejemplo, estar en una videollamada con mala conexión puede causar que partes del mensaje se pierdan o se malinterpreten. 2. Barreras psicológicas. Se relacionan con el estado emocional o mental tanto del emisor como del receptor. El estrés, los perjuicios e incluso la falta de interés pueden bloquear la comprensión del mensaje. Ejemplo, si tienes un conflicto con alguien y estás molesto, es probable que malinterpretes o ignores parte de lo que te está diciendo. 3. Barrera semántica. Ocurre cuando el emisor y el receptor no comparten el mismo entendimiento del lenguaje o los términos usados. El uso de el tecnicismo o jergas que la otra persona no conoce puede crear confusión. Ejemplo, un médico que utiliza terminología muy técnica al explicarle un diagnóstico a un paciente sin conocimiento en medicina. 4. Barreras culturales. Las diferencias culturales pueden influir en cómo se veía y reciben los mensajes. Esto incluye desde el idioma hasta los gestos y costumbres. Lo que es aceptable en una cultura puede no serlo en otra. Ejemplo, en algunas culturas el contacto visual prolongado se percibe como una señal de sinceridad, mientras que en otras puede interpretarse como una falta de respeto. 5. Barreras perceptuales. Estas barreras surgen de las percepciones previas del receptor sobre el emisor o el mensaje. Si alguien ya tiene una idea pre- preconcebida o estereotipo, es posible que interprete erróneamente el mensaje. Ejemplo, si alguien cree que otra persona siempre es negativa, puede interpretar cualquier comentario como una crítica, incluso si no lo es. 6. Barreras tecnológicas. En la era digital, la tecnología es una herramienta poderosa, pero también puede convertirse en una barrera. Problemas como mal funcionamiento del software, spam o saturación del mensaje pueden bloquear la comunicación efectiva. Ejemplo, recibir demasiados correos o mensajes en redes sociales puede hacer que pasemos por alto información importante. Superar las barreras de la comunicación no es posible, pero requiere esfuerzo consciente. Hoy hemos visto las más comunes, desde la física hasta las psicólogas,
y algunas formas de sortearlas. Recuerda que identificar estas barreras es el primer paso para ser un mejor comunicador. Nos vemos en el próximo episodio de Comunicación Efectiva, donde profundizaremos en cómo mejorar tu comunicación personal y profesional. Hasta la próxima.